Hablamos ahora de un polémico proyecto que empezará a ser analizado por los concejales. ¿En qué consiste el mismo? En principio en legalizar a los remises que hasta ahora eran ilegales, reconociendo en principio que brindan una función social en los barrios periféricos. ¿De qué se trata específicamente? Se lo vamos a preguntar a Cecilia Casabone. Estamos nuevamente en directo con ella. Ceci, ¿de quién es el proyecto y en qué consiste específicamente? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, Gaby, la idea es del concejal Roy López Molina. Ha presentado en esta semana este proyecto que ha denominado, si se quiere, legalizar los remises periféricos. Ese es el nombre que le ha puesto el concejal en relación a la función que cumplen estos privados. Estamos hablando de una persona que tiene un automóvil particular y que brinda un servicio de traslado a los propios vecinos de zonas, si se quiere, calientes, periféricos, complejos de la ciudad de Rosario, en donde no llegan otro tipo de servicio de transporte público, así sean colectivos, los propios taxis o los remises legales. Lo que dice el concejal es que hay una realidad que se está viviendo y que la propuesta consiste en darle algún marco de legalidad en donde estos trabajadores que no competirían con el servicio que está vigente tengan también la posibilidad de trasladarse sin complicaciones a la hora de ser detenidos por los controles vehiculares que realiza, así sea control urbano o tránsito, para que de esta manera puedan seguir cumpliendo esta función social, como bien decías vos. Porque ¿qué pasa? Mucha gente en los barrios viven en zonas complejas donde también hay trabajadores que necesitan tal vez un transporte en altas horas de la noche o muy temprano a la madrugada, y son zonas que él dice y advierte de que no tienen ningún medio de transporte. Entonces buscó la manera de que estos trabajadores tengan una especie de registro donde dejen asentado el viaje, donde se sepa a qué lugar se va a dirigir y que sea en un marco en donde se le habilite esta posibilidad de servicio, siempre y cuando sea en los sectores que estamos mencionando, periféricos como lo mencionó él. Vamos a conocer en detalle lo que decía el concejal Roy López Molina. El edil Roy López Molina presentó un proyecto en el Consejo Municipal de Rosario para regularizar la actividad de los remises ilegales, que solo trabajen en las zonas periféricas de la ciudad. Su iniciativa se basa en que el resto de los servicios públicos, así sean taxis, colectivos o remises legales, no ingresan a los barrios más peligrosos y, como consecuencia, muchos vecinos de esos lugares solo cuentan con estos autos particulares que ofrecen su traslado. Tiene que ver con reglamentar una actividad que ocurre todos los días en la ciudad y que de alguna manera suple la ausencia del Estado a la hora de dejar grandes zonas de la ciudad desconectadas y sin transporte público. Lo que se conoce con el nombre de remis ilegal o remis trucho no es más, en la mayoría de los casos, que un vecino que pone su auto a disposición de barrios donde no entra el colectivo, donde no entra el taxi, donde no entra el remis tradicional, y que hoy forman parte de un número importante de gente que no están dentro del radar de control del Estado. Por eso nosotros lo que planteamos es generar un permiso que se otorgue por cada uno de los viajes para que cada vez que estos vecinos presten ese servicio de traslado, soliciten el permiso de la municipalidad y la municipalidad los autorice, con una sola condición o con una principal condición, es que el inicio del viaje o el fin del viaje sea en alguna de esas zonas definidas como vulnerables o zonas que, producto de la inseguridad y la violencia, han quedado, insisto, desconectadas o desvinculadas del resto de la ciudad. Esta idea no fue bien recibida por el sector de taxistas. Ellos sostienen que con esta posibilidad se genera una competencia desleal y que en el fondo el edil quiere encubrir la llegada de las aplicaciones de traslados. La verdad que es vergonzoso que la calidad y la inteligencia de este concejal Roy López Molina salga y quiera permitir y que se legalice lo ilegal. La verdad que es completamente vergonzoso. Y son todo artilugios porque ellos están convencidos que tienen que existir las aplicaciones, las multinacionales, y que se tiene que regular el transporte. Y eso, el monopolio es completamente del Estado. Sin embargo, López Molina argumentó que no se trata de aplicaciones, sino de cubrir una necesidad existente que no está siendo respondida por los transportes vigentes y darle así un marco regulatorio a los que prestan el servicio.
Ninguna de estas zonas que nosotros definimos como vulnerables, pensemos en todos los barrios que están incorporados al registro de barrios populares en el RENAVAP, cuentan con servicio de taxis o remises. No le estamos quitando el trabajo a nadie, sino estamos intentando que un universo de personas que ha crecido para cubrir una necesidad en una ciudad que está atravesada por la violencia tenga un nivel de formalización. Tampoco tiene que ver con otra discusión de plataformas como Uber o discusiones similares, porque la plataforma es solamente al efecto de gestionar un permiso, no de despachar viajes. Bien, hay varias cuestiones para tratar. En principio, ¿quién define cuál es la zona caliente o la zona roja donde deberían ingresar estos vehículos de alquiler? Y por otra parte, ¿quién debería controlar y cómo controlar de que realmente se esté cumpliendo con este espacio específico de trabajo? Ceci. Bueno, claro, esas son las preguntas que seguramente se van a debatir en el Consejo. Acá yo tengo algunos de los barrios que ha mencionado Roy en su proyecto, como por ejemplo La Guardia, Saladillo, Villa Manuelita, Las Flores, Empalme Granero, Ruchi, Godoy, Parque Habitacional y Barlucea. Bueno, son varias, él las divide por zonas y él las denomina barrios populares o zonas periféricas. Lo que mencionás vos es clave en cuanto a determinar cuáles son esos sectores en donde efectivamente no se está brindando otro servicio, así sea de colectivos, transporte como el taxi o el remis legal, y también los controles pertinentes para que después esto obviamente no se traslade en sectores y sea una competencia desleal como plantean los taxistas. Es decir, el agente de control, en este caso debería ser el municipio, habilitando primero el registro de estos trabajadores de autos particulares, habilitando los viajes cada vez que se necesite y determinando esa zona de punto de partida y punto de llegada vinculadas a las zonas que él menciona en el proyecto. Y por otro lado, los controles de tránsito y control urbano en la calle que estén dispuestos en esos barrios para que esto efectivamente se controle. Es decir, es un proyecto que está en análisis. Lo que planteaba el concejal es que por lo menos se genere el debate de una realidad que viven vecinos de estos barrios que necesitan un servicio de transporte. Bien, gracias, Ceci. Completo el informe.